personal. Me acuerdo la última vez con el anterior embajador, que tuvo, yo creo, una trayectoria similar a usted, que vino de joven a España y le nombraron embajador 30 años después, y él contaba aquí que su primera... la impresión es que en estos 30 años España había cambiado muchísimo, ¿no? Era su impresión, ¿no? Y lo único que no había cambiado era lo alto que hablan los españoles en los bares. Eso es lo que me dijo, que eso seguía siendo lo mismo, ¿no? En su opinión, estos 35 años desde que estuvo en el colegio mayor en Santa Cruz, ¿no? Me parece, ¿no? Que era en Valladolid, y vino 35 años después, ¿cuál ha sido ese cambio que ha sido tan fuerte y tan remarcado, ¿no?, en la sociedad española? ¿Cuál es su impresión? Sí, casi 35 años después de mi salida de España, yo regresé a España. Una cosa me sorprendió es que la, como digo, que buena infraestructura de España, de carretera o etcétera, de aeropuerto de Barajas, creo que todavía existe término 1, pero ahora ya 4, y muy moderno, y también carretera al llegar al centro de la ciudad muy amplio y libre. No tenía que pagar nada. Es muy buena cosa. Y en ese sentido, creo que España ha cambiado mucho superficialmente. Pero como le dijo que no solamente bar, también chicas guapas no ha cambiado nada. Y o mejor. Pero una vez yo visité al Colegio Mayor Santa Cruz en Valladolid, donde yo vivía casi 8 o 9 meses. Ha cambiado mucho. Una gran diferencia es que en esa época habitaciones de veteranos son individuales, pero principiantes una habitación juntos, como así, y 40 camas. Y si puede llegar al segundo nivel, ya puede moverse a habitación individual. Pero ahora dice que de primer momento puede entrar a habitación individual, con ducha y baño. Entonces, en mi época, yo me quedaba en habitación individual, pero baño no existe, ducha y aseos son comunes. Y entonces yo no tenía que preparar papel de toilet a mí mío, porque está preparado. Y yo le pregunté, ¿por qué hacen así? ¿Por qué? Habitación es un poco más ancho que antes. Entonces, número de habitaciones reducidos. Esa es como tendencia, o yo digo que globalización de España. Yo no sé bueno o mal, pero por lo menos yo he pasado muy buen tiempo, como digo, que este ambiente en el Colegio Mayor, y todavía tengo contacto con algunos amigos de esa época, y creo que como hombre de más de 60 años siempre digo que antes era mejor. Gracias. Bueno, hay preguntas de todo tipo. Empiezo con esta que tengo aquí encima. Hay una persona que está en la audiencia, Enrique de Areva, que ha sido vicepresidente de Mitsubishi Motors en Europa, Mitsubishi Motors. Y la pregunta que le hace es que si con la llegada del Brexit y esa previsible pérdida de competitividad que va a tener el Reino Unido a partir de la salida definitiva de la Unión Europea, si usted piensa que la planta de coches de Honda, que está en Swindon, en Reino Unido, si se va a mover a Barcelona. ¿Cuál es su opinión? Una pregunta muy concreta. Creo que es para pillar. No soy una persona justo de responder ese tema, pero en general yo digo que siempre la gente me pregunta cómo es el resultado, cómo va a ser el Brexit. Pero yo siempre digo, ese no es mi tema, es el tema de ustedes. España es socio de EU, Japón no es socio de EU. Entonces ustedes mismos tienen que decidir cómo vivir con Inglaterra
después dentro del marco de EU, fuera del marco de EU. Y Japón no estamos en la posición de decidir nada. O Japón no tiene que influir fuertemente en la decisión de ustedes, porque es cuestión de socios de EU. Única cosa que nosotros decimos hacia Brexit y no se cambia en corto plazo. Hay varias empresas en Inglaterra o fuera de Inglaterra, en EU, como en España. Ellos necesitan algún tiempo para preparar para la próxima situación. Eso es importante. Entonces mañana ya hace así. Ese no, por favor. Y también políticamente, Japón, welcome, necesita EU fuerte, consolidado. Porque el EU está dividido en muy débil, no es bueno para Japón. Porque Japón, tal vez con Corea, y etcétera, en el lugar de nuestro región, y Estados Unidos es un región, tan con Canadá, etcétera, y tres partes, muy balance de estas tres partes importantes. En ese sentido, una vez que Europa ha dividido en varios lugares, etcétera, eso no es bueno para Japón. Y sólido tres lugares con conceptos comunes al respecto a democracia o derechos humanos, etcétera, puede avanzar el mundo totalmente. Entonces, con cuestión de Mitsubishi, no se moja. Yo no tengo respuesta. Normal. Bien, hay varias preguntas sobre la cuestión energética, que es como dicen los americanos, un issue, ¿no?, muy fuerte, sobre todo después del desastre de Fukushima, ¿no? Es un país, Japón, muy dependiente, ¿no?, de la provisión de energía desde el exterior, pero a raíz de Fukushima se cerraron varias plantas, algunas continúan en funcionamiento, se está importando gas natural licuado de forma masiva, es el primer importador y ahora, bueno, pues la cuestión es, me imagino que hay una discusión muy fuerte en Japón sobre este tema, se está consumiendo carbón, que es rechazado, ¿no?, generalmente por la sociedad, ¿no?, por alto nivel de contaminación, y bueno, pues la pregunta es, hay varias preguntas, ¿no?, de qué papel pueden tener la energía nuclear en el futuro, qué papel pueden tener las energías renovables, cuál es la solución para un país, ¿no?, con un consumo energético tan potente y que necesita del exterior, ¿no?, para el futuro. Ese tema, creo que tocando un poco del tema que yo hablé hoy, pero antes de yo quiero decir que muy pocas cosas está claro. Por ejemplo, nosotros dependiendo de toda energía, a carbones o petróleo, ese llega desastre a global warming y la tierra está calentando. Entonces, eso no tenemos que hacerlo. Es claro. Pero eso no significa que toda energía va a moverse a planta nuclear. Es bueno, nadie sabe. ¿Por qué? Esa, por supuesto, opinión mi propia, no de mi gobierno. Pero, ¿cuál es el resultado de tragedia de Fukushima de unos años? Y como expliqué, que nosotros tenemos conceptos, dos tipos de personas, ha estudiado de parte de literatura o parte de ciencias. Yo he estudiado parte de literatura. Yo no tengo muchos conocimientos de temas científicos. Y hasta cierto punto ya sabía que, incluyendo yo, burócratas o políticos son en algún sentido mentirosos. Es así. Pero yo tenía confianza de que cientistas no son mentirosos. Siempre decía algo correcto.
Pero cuando ocurrió la tragedia de Fukushima, porque ellos decían que Fukushima no pasa nada, es planta nuclear perfecto, no provoca nada. Pero ¿cuál resultado? ¿Cuál resultado? Entonces ellos no tenían capacidad o mentirosos, uno de dos. Yo pienso que mentirosos, que incapaces. Entonces yo no sé a quién yo o nosotros de parte de hombre de letras para creer. Después de con la tragedia, el experto de este mundo que ha llegado decía que no, en planta nuclear de Fukushima es bien. Aparece nuevo para plantear como futuro. Yo no puedo creer nada. Yo no puedo creer nada. Entonces, no puedo decir a quién yo tengo confianza. Nadie. Y tampoco mío. Entonces, mucha gente dice, según sus gustos, que no, hay que usar un poco más de origen de planta nuclear para reducir la temperatura del mundo. Bien. Pero este hombre vive del mundo de planta nuclear. Entonces quiere vender lo que hacen. Otras personas, sobre todo de NGO, etcétera, no, más de etcétera. Pero tampoco no puedo creer. Porque nosotros creo que necesitamos alguna línea a quién podemos creer. Por ejemplo, en caso de que número de población, cuando yo era joven, decía que Japón ha creciendo la población rápidamente. Pronto Japón se lleva de humanos que no hay espacio para nosotros. Entonces tiene que salir de nuestro país a Brasil, etc. Pero ahora dice que no. Caída de población es el problema principal de mi país. Yo no puedo creer nada. Yo tengo que tener otro hijo o no hijo. Y siempre ellos dicen, tal vez alguna industria que preparando la enseñanza necesita más hijos, que dice así. Pero algunas industrias dicen otra cosa. Entonces ese es muy difícil contestar. Gracias. Bien, hay una pregunta que tiene que ver con el tema del acuerdo de la Unión Europea con Japón. De hecho, la visita del primer ministro de Europa, ¿no?, que estuvo en varios países, y después de que el 17 de julio el gobierno de Japón firmara este acuerdo con la Unión Europea, ¿no?, un acuerdo de asociación económica y estratégica que aún no ha entrado en vigor y del que quedan por definir flecos, ¿no? Pues, ¿qué perspectivas tiene este acuerdo entre las dos partes? Y a esto le quiero añadir una pregunta también sobre ese contexto de guerra, por decirlo de alguna forma, esa guerra comercial que hay en este momento, y con amenazas de aranceles. Estaba viendo, ¿no?, que una pregunta aquí también, ¿no?, que hay Estados Unidos ha sido su presidente, ¿no?, ha hecho campaña electoral basado en este tema para proteger sus trabajos. Pues tiene que proteger sus propios productos, y en este momento pues el déficit comercial anual de Estados Unidos con Japón es de casi 70.000 millones de dólares. El de Estados Unidos con China fue de 370.000 millones. Y bueno, pues hay una posibilidad de guerra comercial también, ¿no?, a través de este proteccionismo, ¿no?, que puede tener vencedores y perdedores, ¿no? Entonces son dos preguntas, ¿no?, la relación entre Europa y Japón, y luego esta situación de desaparición del libre comercio, ¿no? Sí, esa respuesta es muy simple. Japón no tenemos recursos naturales. Entonces, como sistema nuestros, importamos o compramos recursos naturales fuera y se cambian algunas materias con más precios y vende al mundo y compra de nuevo de materias nuevas. Ese es Japón. Entonces, para nosotros, sin duda, libre comercio es muy importante. Para vender a como las cosas fuera, sin impuestos, mejor, aranzas. Y también queremos recibir materias nuevas, principales, sin aranzas.
Y con los países de Europa también preferimos así. Es muy simple. Pero yo digo dos cosas. Pero antes del mundo lleno de aranceles. Entonces, hay dos grupos que para solucionar ese problema globalmente, como GATT o WTO, globalmente juntos, o Tokyo Round, Uruguay Round, o Doha Round, etc. Es un grupo. Y creo que para nosotros, Japón, realización de Free Trade Area global es muy importante. Pero prácticamente no llegan. Entonces, algún grupo de nosotros, el gobierno de Japón, sin tomar ninguna decisión clara, hay que hacer como algún grupo de no todos los países. Ese es el aspecto de APEC, Asia Pacific Groups. Porque nuestra mayoría de negocios con los de esta área. Entonces APEC empezamos. Pero también APEC no puede llegar a buen acuerdo. Entonces nosotros decidimos que hacer como FTA o EPA con los países o grupos donde pueda tanto posible máximos, bilateralmente con ASEAN y también ahora con el acuerdo llegar de Europa es muy importante. Y hay dos conceptos, es uno FTA o EPA. FTA es realización de Free Trade. EPA significa Economic Partner. Segunda, primera parte y principalmente aranceles. Pero segundo, incluye como respecto a intellectual property right o tal vez como movimiento de humanos y ayudar mutuamente, etc. ¿Por qué? Por ejemplo, con Europa nosotros no hacemos, pero sí nosotros hacemos algo EPA con los países subdesarrollados. ¿Por qué existen aranceles? ¿Por qué? Porque el mercado si se free competición, seguro que los países subdesarrollados pierden. Desastre para ellos. Siempre los países tienen más gana. Entonces ellos no prefieren. Entonces, para nosotros, para ampliar el mercado, nosotros organizamos un programa de apoyar el desarrollo de economía de estos países, etc. Ese es muy importante. Ese es partnership. Y en ese sentido, incluyendo respecto a intellectual property right, también movimiento de inmigración o movimiento de humanos, etc. Y con Europa creo que no es EPA, FTA, porque nosotros todavía no hemos pensado como movimiento humanos con Europa. Gracias. Manuel tenía una pregunta. Señor embajador, muy interesante. Voy a hablar sobre un par de temas y le voy a preguntar, ya los han mencionado de pasada, pero nosotros normalmente hemos estado viajando a Japón desde hace 40 años y ha cambiado mucho lo que es la imagen de España y de las empresas españolas en Japón. En muchos aspectos somos ahora líderes, no solo en automoción, que si no me equivoco, y ahí seguro aquí personas que manejan mejor las estadísticas, somos número 2 en automoción, pero número 1 en la producción de vehículos industriales en Europa. Ahí no es tan importante el qué hacemos, si es marca nuestra o no, sino cómo lo hacemos. Nuestra ventaja competitiva es la eficiencia y ahora mismo en España hay marcas que las fábricas más eficientes a nivel mundial se encuentran en nuestro territorio.
somos líderes en renovables, en las TIC. Hemos estado visitando ahora recientemente en Tokio a NTT, que acaban de comprar a Everis, una de las consultoras de las españolas importantes. Líderes en infraestructuras. Yo recuerdo que cuando yo personalmente empecé a ir a principios de los 90, en el año 90, en realidad, empresas españolas allí estaba el Banco Santander y el Banco Bilbao Vizcaya y poco más. Y luego, además, desaparecieron porque se movieron a Hong Kong. Y lo que nos ha llamado la atención a varios de mis socios que están aquí y que hemos ido a visitar empresas a Japón y compañeros en Tokio y en Osaka, es que hay una gran preocupación, que lo ha mencionado de pasada, por el problema demográfico. Porque el problema demográfico, la reducción de la población. Estamos hablando, según nos decían, de que cada año desaparece como Valladolid, una ciudad entera. O sea, ese Valladolid en el que estudió desaparece. 300.000 personas todos los años de decremento de la población. Eso está generando en las empresas una honda preocupación por, primero, la reducción del mercado en cuanto a posibles consumidores y, segundo, una falta de mano de obra para seguir fabricando en Japón. De hecho, algunos son clientes, muchos de ellos, de los grandes grupos, se están planteando fuertes inversiones directas fuera de Japón, justamente como consecuencia de este problema demográfico. Lo que quería decir, lo ha mencionado, pero en nuestro caso vinimos un poco y lo comentábamos en distintas ocasiones. Estuvimos con un despacho holandés también, y siempre que acabamos el día decíamos, es que todos mencionan el mismo problema, esto que es el descenso demográfico. Es decir, que parece que tiene mucho más peso ahora mismo dentro de lo que es la política del gobierno y de las propias empresas de lo que nosotros nos podemos imaginar. Supone en 10 años perder una ciudad como Madrid. O sea, desaparece 3 millones. Esto es mucha población. No sé si tiene algo más. ¿Qué medidas está adoptando el gobierno concretas para mitigar los efectos de un descenso acusado de la población? Creo que el segundo tema es de población. Ustedes, mayoría de los europeos, tienen algún concepto de libre movilización humanos, es buena cosa. Pero creo que la sociedad japonesa no está llegando a este consenso. Porque la gente siempre habla de mérito de inmigración. Pero nadie habla de demérito de inmigración, muchos. Entonces, como palabras de cientistas anteriores, yo tengo duda. Existe deméritos de inmigración, pero nadie dice. Por ejemplo, poco a poco está apareciendo deméritos. Yo no digo deméritos, pero algunos como efectos. Por ejemplo, ahora dice que nosotros necesitamos mano de obra, entonces recibiendo algunas como inmigrantes de fuera de mi país. Está bien. Pero también recibir inmigrantes es costo de la sociedad. Eso significa que méritos de recibir inmigrantes pertenece a empresas privadas propias. Pero el costo tiene que pagar por la sociedad o impuestos comunes. Por ejemplo, yo siempre digo que empresas privadas, si ganan méritos recibiendo inmigrantes, tienen que pagar todo costo de inmigrantes. Yo no quiero pagar nada de mérito ni de méritos, como que la persona pagando impuestos comunes. Pero empresas no lo hacen, sobre todo medianas y chiquitas. No, méritos para nosotros, porque yo puedo emplear mano de obra más barato, etc., pero costo no es mío. Entonces, ese
porque la gente no discute de deméritos o costos. En caso de enseñanza, por ejemplo, si todos los japoneses, creo que los maestros obligan a hablar únicamente japonés, pero si reciben extranjeros, creo que en la escuela hay que añadir a algunos maestros que hablan otro idioma. Es también costo. Entonces, empresas privadas pagan costo de emplear a este maestro o no. Y en futuro, y ellos se hacen familia, etcétera, y producen méritos, pero también podría ocurrir costos. Y entonces, algún análisis exacta es necesario, y todavía creo que nosotros no hemos llegado a ninguna conclusión de recibir inmigrantes o no. Y tampoco no entendemos que cuántas poblaciones justo para tamaño de Japón. Por lo menos cuando empezó Japón a desarrollar, creo que población es mucho menos que ahora, hace 40, 50 años, o época de Juegos Olímpicos, Paralímpicos en 1964. Entonces, ese número de población es suficiente, por ejemplo, alguno puede decir. Y también usted mencionó de ya pasando 40 años. Pero yo también quiero, también diciendo a los japoneses que vienen a España, 40 años es un tiempo demasiado. Yo siempre digo 20 años. ¿Por qué? En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Cuando hicimos Juegos Olímpicos en Tokio, 19 años después, antes de 20 años, 45, Tokio está completamente destruido. Si viera fotos, no se queda ningún edificio grande ni carretera. Solamente 19 años después ya teníamos autopistas, edificios, estudios para celebrar Juegos Olímpicos. Entonces 19 años no es poco tiempo para permitir desarrollar. Igual que España. Yo también siempre diciendo que en el caso de San Sebastián, ¿cómo era la zona de San Sebastián hace 20 años o 30 años? Por lo menos cuando yo estuve aquí en España, el problema de independencia propia dentro de España no era Cataluña, era Pasco, 79-81. Pero ahora miren, cuando yo visito San Sebastián, ya no puedo, a mí no me nota nada, que ocurrían como lucha interna de ellos. Ya cambia totalmente. Creo que no necesita mucho tiempo. Creo 5 o 10 años imposible. Pero 20 años, no solamente ciudades o país, etcétera, puede cambiar totalmente. Tiempo suficiente. Entonces ya, yo digo que yo 64 años, entonces después de 20 años ya no sé qué va a ocurrir. Pero los jóvenes siempre yo digo que ustedes pueden cambiar el mundo de 20 años. Tiene paciencia de esperar 20 años. Tiene paciencia de continuar a hacer algo 20 años. No necesita un siglo. Y creo que después de 40 o 20 años, espero que ver cómo es España. Gracias. Muy bien, vamos a terminar. La verdad es que se nos han quedado muchas preguntas, pero ya es la hora y tenemos que cumplir con nuestro horario, ¿no? Hay preguntas, ¿no?, de todo tipo, de cómo entrar en el mercado japonés, que es muy complicado, las relaciones entre las familias reales. Es muy simple para entrar al mercado de Japón. Igual que entrar al mercado de España. No haga solo. Tiene que buscar buena counterpart. Yo misma cosa estoy diciendo a empresa japonesa. Si que hacer negocio en España, no haga solos. Tiene que buscar alguna counterpart reliable. Es muy importante. Nada más. Sí. Y bueno, más temas sobre los Juegos Olímpicos, la situación de los turistas, cómo atraer más turistas. Bueno, el maglev, el tren de alta velocidad. Aquí otra pregunta sobre
la sonda espacial eurojaponesa. Bueno, son muchas preguntas, pero no tenemos tiempo para dar un desayuno, que una de las virtudes de los desayunos es la concreción a un horario por la mañana. Ya es un desayuno, si no sería un aperitivo o una comida. Sí, entonces, hay que empezar a almuerzo. También tenemos que trabajar y cumplir con nuestra fama de trabajadores. Bueno, pues muchas gracias, señor embajador. Le quiero dar las gracias por venir a este Security Forum, y también muchísimas gracias a Gómez Acebo y a todos ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias.